Bueno, le damos la bienvenida a todos los presentes. Cuán grata es su presencia aquí con nosotros para escuchar el glorioso mensaje del Evangelio. Vamos a cantar para comenzar el culto el himno 409. El himno 409 dice la tercera estrofa: si perdón y paz deseas, pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Si librarte quieres de eternal dolor, oh, acude a la sangre de Jesús. Y el coro dice: lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. Vamos a cantar todo el himno 409. Has hallado en Cristo tu buen Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Por la fe descansas en el Redentor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. Vive siempre al lado de tu Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. Si perdón y paz deseas, pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Si librarte quieres de eternal dolor, oh, acude a la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. Vamos a orar. Dios nuestro Padre, queremos en esta hora acercarnos a tu presencia para darte las gracias, porque nuevamente tus misericordias han sido renovadas y tu gracia se manifiesta para salvación a todo ser humano. Te damos las gracias también porque este lugar tiene las puertas abiertas y se ha de anunciar una vez más el precioso mensaje del Evangelio. Y rogamos a ti que las almas que están aquí presentes, que aún no han lavado sus pecados con la sangre de Jesucristo, y aquellas que vendrán, que tú abras sus corazones, así como Lidia, que puedan comprender el mensaje del Evangelio y en esta noche puedan creer de todo corazón en aquel que es el único Salvador y el único mediador. Queremos, oh Dios, encomendar también los hermanos
que han de venir en camino hasta este lugar, que tú les traigas con todo bien y que en esta noche tu palabra corra y sea glorificada y este culto de predicación redunde para la gloria y honra de tu santo nombre. Salva las almas, porque reconocemos que la salvación pertenece a ti y al Cordero. Bendícenos, guárdanos, ponemos todas estas cosas delante de ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer un versículo en el libro del profeta Jeremías, capítulo 2 y versículo 22. Libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 22. Dice así la palabra de Dios: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Hasta aquí, que el Señor prospere su preciosa palabra en nuestros corazones. Amén. La palabra de Dios dice que Dios quiere que todos los hombres, es decir, que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el anhelo de Dios. El anhelo que hay en el corazón de Dios es que todo ser humano sea salvo. Y sería una incongruencia, ¿verdad?, que si Dios quiere que todos los seres humanos fueran salvos, que el mensaje de salvación fuera un mensaje muy difícil. Que fuera un mensaje o el plan de salvación fuera algo muy difícil de alcanzar. Pero no, Dios ha hecho todo lo posible en su palabra para que el hombre comprenda su condición de pecador delante de él. Y ha hecho todo lo posible para que el hombre mire al Calvario, mire a su Hijo Jesucristo y crea en Él de todo corazón. Dios dice en su palabra acerca de nuestra condición, por lo menos 2 veces, Él repite en los salmos esa misma expresión, que Él miró desde los cielos a todos los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, y no lo halló. Y Él dice, todos se desviaron, todos se han corrompido, no hay ni siquiera uno que busque a Dios, no hay ni siquiera ni un justo. Y Él dice allí en el profeta Jeremías, Él está haciendo una radiografía a nuestra condición natural delante de Él. Y Él dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en el hombre cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y es por eso que Él declara, todos pecaron, que no hay diferencia. No hay diferencia entre el rico y el pobre. Que no hay diferencia entre la persona de color oscura y el blanco. Que no hay diferencia entre el hombre muy sabio en este mundo y el hombre falto de entendimiento en este mundo. No hay diferencia. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Él ha sido tan claro que en la palabra de Dios vemos
muchas figuras, muchas ilustraciones de la condición pecaminosa del hombre. Dios compara al hombre en su pecado que está endeudado con él y que no tiene el hombre con qué pagarle a él. Pero él ofrece gracia. Dios también vemos en la palabra de Dios el pecado como la lepra. Una enfermedad incurable. Hasta el día de hoy hay medicamentos para apaciguarla, pero no hay enfermedad para curar la lepra. Bueno, así es el pecado, una enfermedad incurable. Pero hemos leído, apreciado oyente, en este precioso versículo otra figura del pecado. Y aquí el Señor compara el pecado como una mancha. Que el alma, que la vida de la persona está manchada por el pecado. Y Él dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Si usted ve aquí en esta carta gráfica, usted ve varios corazones negros. Así es como nos mira Dios. Que nuestra vida, que la condición natural del hombre sin Cristo, en sus pecados, su alma está manchada por el pecado, está negrita. Pero sabe, ¿verdad que si usted tiene una camisa blanca y esa camisa blanca le cae una mancha de grasa y se pone negra, qué hace usted? Usted compra cloro. O usted compra el mejor jabón que hay para volver a poner blanca esa camisa. Pero apreciado oyente, Dios dice en su palabra, en un aspecto espiritual, que aunque nos lavemos con lejía y amontonemos jabón sobre nosotros, la mancha de nuestro pecado permanecerá aún delante de Él. No es, apreciado oyente, mediante la sabiduría humana que el hombre puede limpiar la mancha de su pecado. Aquí en esta carta gráfica también hay unos corazones grises, ¿verdad? Aquí arriba del camino ancho. Son personas que han intentado lavar su corazón con religiones, que han intentado lavar su vida, la mancha de su pecado, con filosofía, con estilo de vida. Aplican lejía, aplican jabón sobre su vida. Pero el Señor dice, la mancha de su pecado permanecerá delante de mí. Job, cuando estaba hablando con aquellos amigos que le acusaban de gran maldad, él decía, aunque me lavare con aguas de nieve y limpiare mis manos con la limpieza misma, aún permaneceré yo impío. La imposibilidad del hombre de emblanquecer su alma, de poder lavar su pecado. Pero apreciado oyente, nosotros hemos venido hasta acá es para anunciarle las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Es que hay limpieza para su pecado. La palabra de Dios dice, ¿quién hará limpio lo inmundo? Bueno, la palabra de Dios tiene la respuesta. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado.
No dice la palabra de Dios, la sangre de Jesucristo nos limpia de algunos pecados. No, la palabra de Dios dice, nos limpia de todo pecado. Mire, apreciado oyente, Cristo allí en la cruz, la palabra de Dios dice que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que Él, el justo, muriera por nosotros, los injustos. Él vino allí, nació en un poblado tan pobre allí en Nazaret, en Belén, y creció en Nazaret. Y Él vino allí, Él fue a la cruz en el Calvario para derramar su preciosa sangre, sangre que le limpia a usted de todo pecado. No es con lejía, no es con jabón que se limpia el corazón. Apreciado oyente, el alma se limpia con la sangre preciosa de Jesucristo. Al pueblo de Israel Dios le mandó que derramaran sangre de animales. En la Pascua ellos agarraban un cordero, lo degollaban y entonces tenían la sangre y tenían que ponerla en los dinteles de la puerta. Y cuando se inauguró el tabernáculo y el templo, eso eran sacrificios tras sacrificios. Sangre de animales que corría. Pero apreciado oyente, esa sangre no limpiaba el pecado, solamente lo cubría. Un alma manchada, un alma negra, solamente aquellos animales podían ir a cubrir el pecado. Pero no así Cristo. Cristo fue presentado por Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apreciado oyente, tuvo que venir el Señor Jesucristo. Dios envió a su Hijo unigénito para derramar su preciosa sangre, para hacer una sola ofrenda y una sola vez. Y eso fue suficiente para así presentar a Dios una ofrenda que satisfizo todas las demandas de su justicia. Y apreciado oyente, Él vino a derramar su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. ¿Ha limpiado usted su alma con esa sangre? ¿Ha aplicado usted la sangre del Señor en su corazón? Si usted aún no lo ha hecho, apreciado oyente, le decimos por la autoridad de la palabra de Dios, usted sigue con una vida negra. Usted sigue con un corazón manchado por el pecado y le espera una horrenda expectación de juicio. Pero Dios quiere, el Señor Jesucristo quiere emblanquecerlo con su sangre para que usted pueda así entrar al cielo. Dios dice que nada, cosa inmunda, puede entrar en el cielo. Bueno, por eso vino Jesucristo, para derramar su preciosa sangre, para limpiarle de todo pecado. No es la religión. La religión allí es como el cloro. Puede limpiar muchas camisas. La religión puede hacer a una persona ante los ojos de esta sociedad moralmente muy correcta. Pero ante los ojos de Dios esa alma sigue manchada. No es la filosofía, no es el estilo de vida, esos son los jabones. No pueden limpiar el corazón, solamente Cristo. En Él hay redención y en Él hay perdón de pecado. Hay un himno que cantamos, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón
Solo de Jesús la sangre. No hay otro manantial. Dios abrió un manantial allí en la cruz para que el pecador pueda limpiar su corazón. Apreciado oyente, le animamos a aplicar esa sangre. Usted va a salir de este lugar, en esta noche, con esa alma emblanquecida. Que el Señor le ayude y Él prospere su palabra. Amén. Vamos a continuar con la ayuda del Señor, cantando el himno 163, la primera estrofa. Dice: el amor de Dios es grande, no podrá jamás cesar. Más aumenta, más se expande, cuanto más le dan lugar. A pesar de ser tan santo, da perdón al pecador, y el vigor de nuestra vida nos es dado en ese amor. La primera estrofa del 163. El amor de Dios es grande, no podrá jamás cesar, más aumenta, más se expande, cuanto más le da lugar. A pesar de ser tan santo, perdona pecador, y el vigor de nuestra vida nos he dado en ese amor. Vamos a ir al Evangelio según Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11. Versículo 1 dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Más adelante, vamos a ir saltando algunos pasajes, algunos versículos, sin quitarle el sentido a la lectura, por supuesto. Dice que enviaron, pues, el versículo 3, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y dice el versículo 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Más adelante, el versículo 13 dice: pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de el despertar del sueño, su discípulo. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros que no habéis estado allí, para que creáis. Más, vamos a él. Más adelante, versículo 17 dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más adelante, en el versículo 27, le dijo Jesús: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Más adelante, entonces, pasemos al versículo 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí, no había muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu, se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera?
Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, fue otra vez y vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El versículo 42 dice: yo sabía que siempre me oyes. Esta es la oración del Señor al Padre. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Hasta aquí, que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Amén. Amén. Bien, este relato muy conocido, que uno puede encontrar algunas cosas, reacciones de parte de la gente ante un hecho que es inevitable, por el cual vamos a pasar todos. No tiene potestad del hombre de retener el espíritu del hombre, dice el libro de Eclesiastés, ni potestad sobre el día de la muerte. No se puede evitar. Pero uno ve allí reacciones que podían uno pensar en las mismas maneras de ver las cosas del mundo, de las personas del mundo. Y es el hecho de tener el deseo de alargar la vida en el mundo. Marta, María, las personas que estaban allí tratando de consolar a aquellos dolientes en esa oportunidad, tuvieron la misma manera de pensar. Si tú hubiese estado aquí, no hubiese muerto mi hermano. No podía que abrió los ojos a los ciegos, hacer que este hombre también viviera. O sea, tratando siempre, humanamente hablando, de prolongar la vida sobre la tierra. El Señor, con toda la intención del mundo, la buena intención, se quedó 2 días más. Cuando llegó, ya Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Cuántas horas es que se tarda un cuerpo para el rigor mortis? Ya ahí había. Pero queda tieso ¿a cuánto tiempo? Como que dice, hablando popularmente. Él llegó allí. La reacción de la persona era que, oye, es como la del mundo. Oye, quisiera Dios te dé larga vida y salud. La persona tiene 90 y pico de años. Oye, felicidad, te felicito en tu cumpleaños, que Dios te dé larga vida y salud. 95 años de edad. Oye, con razón el Señor se tardó allí más tiempo. Porque Él lo quería. Si hubiese llegado, mira, Lázaro no hubiese muerto. Porque Él le pone la mano, hace una oración al Padre, pero esa no era la intención. Y no es la intención todavía de que busquen al Señor simplemente para que le alargue la vida sobre la tierra. Lamentablemente, cuando es su voluntad, sin embargo, muchas personas no se han dado cuenta de la realidad. Lázaro murió más adelante. Volvió a morir físicamente, pero la muerte segunda no tuvo potestad sobre él. Eso es lo importante. Entonces aquí vemos una reacción similar que tuvieron 2 personas muy íntimas en el seno del Señor, igual que el mundo. A veces nos comportamos así. No entendemos muchas veces lo que significa la voluntad del Señor. Entonces uno puede ver allí cómo la reacción de ellos fue esa. Y el Señor siguió adelante. Sin embargo, el Señor llega allí. Y mira, aquí hay un versículo que creo que es el más corto de la Biblia. Creo yo. Es el más corto. Y que tiene una profunda verdades allí, que demuestran no solamente la humanidad del Señor, sino la calidad humana del Señor. El hombre perfecto. Cuando llegó allí,
Más de uno había llorado y le había consolado a María y a Marta. Y dice que Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y fue tanta la reacción, lo que él exteriorizó con esa actitud, que los hombres lo notaron enseguida. Y mirad cuánto le amaban. Lágrimas, no de cocodrilo. Lágrimas que salían de lo más profundo de un alma que estaba delante de el sepulcro de uno de sus mejores amigos, entendiendo y haciendo comprender a las personas, o tratando de hacer entender a las personas la incapacidad que tenía el ser humano de retener el espíritu. Ni potestad sobre el día de la muerte, nadie puede controlar eso. ¿Por qué? Porque es la paga del pecado. Jesús lloró. ¿Por qué lloramos? Lo que cuando uno llora, lo que bota son lágrimas, son saladas, ¿verdad? Pero las lágrimas, según los médicos, hay 3 tipos de lágrimas. Por ejemplo, hay las basales, que son las que lubrican el ojo para que uno pueda mover, pero el ojo siempre esté húmedo. Son naturales, son normales, tienen que estar allí. Están las reflejos. ¿Cuáles son esas? Las que cuando nos encandilamos o hay un agente externo que irrita nuestra vista, salen lágrimas. No es la cebolla, por ejemplo. Nos hace llorar. Pero hay las emocionales. Las emocionales son las que se liberan cuando estamos muy alegres o muy tristes. Y dicen los estudiosos que que contienen una cantidad de hormonas. Y se encargan, la función de las lágrimas emocionales con hormonas allí dentro de ellas, dentro de ese líquido, se encargan de una función, es estabilizar el estado de ánimo de una persona. Yo no sabía eso. Se encargan de estabilizar, o sea, por eso es que dicen, déjalo que llore para que se desahogue. Porque las lágrimas ayudan a estabilizar la condición y el estado de ánimo de una persona. Y las lágrimas se exteriorizan de tal forma que la persona que nos ve llorando dice, oye, algo le pasa a esa persona. Y estas lágrimas emocionales son causadas, las verdaderas, por un dolor profundo. Y generalmente se manifiestan cuando uno pierde una persona que ama. ¿Qué tal? Habían personas que eran contratadas para pegar esos gritos enormes. El Señor no pegó gritos, alaridos como hacen muchas personas, lloró. Y eso llamó la atención de las personas, de los que estaban allí, que iban a ver, mirad cuánto le amaba. Y está, Jesús lloró. ¿Dónde le pusiste? ¿No sabía el Señor dónde estaba Lázaro? Sí. Pero quiso que aquellas personas que estaban allí le indicaran, contribuyeran o pusieran del grano de arena, lo que tenían que hacer, ven y ven. Y todavía, cuando él dice, quitad la piedra, estaba profundamente conmovido. Y Marta le dijo, Señor, hiede porque es de 4 días. Todavía Marta, tan afanada y turbada por muchas cosas, pensando en lo terrenal, aun cuando sabía, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Pero no era para el futuro en ese momento lo que el Señor quería dar a entender, era para el presente, para ese momento tan importante, que Él estaba a punto de lograr algo que iba a glorificar el nombre de Dios. Y dice que el versículo al final de 41 que no leí, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y el 42 dice, yo sabía que siempre me oyes. Y aquí está la razón por la cual se tardó en llegar allí. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Para que crean. Y este hombre que estaba muerto,
4 días de muerto. Su hermano dice, hiede porque es de 4 días. El Señor se para frente al sepulcro y a la voz del Señor, a la voz del Creador, a la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores, no podía ese hombre quedar allí cuando el Señor dijo, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Eso es imposible que la gente quede inmutable así, como que no ha pasado nada. ¿Y de qué nos habla esto, apreciado amigo, que nos visitan esta noche? Y hermanos presentes. De que a la voz de Dios, en estos tiempos, el que oye mi palabra, o sea, el que oye mi voz y cree al que me vio, tiene vida eterna. El que oye mi palabra, en estos tiempos en que nos ha tocado vivir, cuando el evangelio se predica, para que las multitudes puedan entender que algún día tendrán que pasar por el proceso de la muerte. Pero si oye, el que oye mi palabra y cree al que me vio, tiene vida eterna. Lázaro, ven fuera. Lázaro salió enseguida. Cada uno de nosotros en su momento estaba en ese sepulcro mohoso, oscuro del pecado, atado de manos y pies por las cadenas del pecado, y escuchamos la voz del Señor cuando dijo, ven fuera, Larry, a través de la predicación del evangelio. Larry, ven fuera. Y salió Larry atado de manos y pies. Desatarle y dejarle ir. Ya puede andar por sí mismo. Amigos, esta noche que nos visita, tú estás ahí en ese sepulcro, atado de manos y pies. No te puedes mover. Un lugar de tinieblas, un lugar feo, maloliente. Todas esas cosas espiritualmente hablando. No ves la luz verdadera que ilumina a todo hombre, que es la luz de Cristo. Pero el Señor te dice a través de la predicación del evangelio, ven fuera. Apreciado amigo, ven fuera. Coloca tu nombre allí. ¿Y qué es el resultado de esto? Algo que la ciencia no puede explicar, ni explicará nunca. ¿Cómo es posible que alguien que fuera así ahora es asado? Que alguien que era un criminal ya no lo es, que era mentiroso ya no lo es. ¿Qué sucedió en el hombre para que hubiese un cambio tan dramático y radicalmente a lo que era antes? Porque un día escuchamos, fulanito de tal, ven fuera. Estamos muertos. Las lágrimas del Señor se convirtieron en gozo porque el nombre de Jehová fue glorificado, el nombre de su Padre fue glorificado. ¿A través de qué? De un milagro. ¿Qué es milagro? Ustedes pusieron una tarea de defina la palabra milagro. Yo encontré una definición que me gustó mucho. Es la manera que Dios utiliza para hacernos saber que está aquí. Me gusta mucho. Es la manera que Dios utiliza, inexplicable para el ser humano. Para la lógica humana es incomprensible. Pero Dios lo hace para saber que hay Dios en Israel, como dije en una oportunidad. Y aquí el Señor dice, yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud para que está alrededor, para que crea, para que sepa que tú estás aquí. Dios mismo está aquí en carne. El Señor Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y ocurrió el milagro. Para bien, el 45 que no leí, dice, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Oye, algo tan portentoso como eso, tan único como eso, que un hombre que tenía 4 días de muerto. ¿Cuántos años tienes tú, amigo? Yo cuando el Señor acepté al Señor como Salvador personal, ya habían transcurrido 28 años, o sea, tenía 28 años muerto.
Pero Dios os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Escuché la voz del Señor a través de la predicación. Larry, ven fuera. Fue Luis Palau. A través de la sonda de radio de un programa que había grabado, no sé cuándo era. Y sus palabras no habían perdido vigencia porque era la palabra de Dios lo que está diciendo. Escuché ese, ven fuera. Con otra expresión, por supuesto. Ahí está. Hasta el día de hoy. Dios utilizó su instrumento en aquella oportunidad. Aquí utilizó al mismo Señor. Y hoy te está llamando el Señor. Amigo que nos visita, ven fuera. Estás en ese lugar de tinieblas. Él quiere trasladarte de las tinieblas a su luz admirable. De lo desconocido a lo conocido. Del no saber a dónde vas, a saber que tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y si tienes que salir de la escena terrenal, pues ya tendrás un lugar allá que el Señor ya fue a preparar. Lázaro festejó, celebró. Llegó su momento cuando no pudo retener su espíritu, porque no hay hombre que pueda retener el espíritu del hombre, ni potestad sobre el día de la muerte, pero ya había resuelto su problema con Dios en cuanto a la salvación y a su destino eterno. Y eso es lo que Dios quiere que tú entiendas en esta noche. Que Él no desea simplemente que tú digas, oye, si el Señor hubiese estado aquí, Lázaro no había muerto. O sea, que Dios te prolongue un poquito más la vida aquí en esta tierra, sino que entiendas que hay una eternidad, hay un problema más allá de esta vida que tienes que resolver, y es cuando estás en vida. Y aquí está la figura de este hombre. Celebró, murió, pero la muerte segunda no tuvo potestad sobre él, porque ya había sido sacado por el Cristo de Dios con una voz tronante. Ven fuera. En esta noche quiere que tú salgas fuera de ese lugar. Quiere sacarte de allí, de ese lugar de tinieblas en el cual te encuentras, y colocarte en lugares de príncipe. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Reconocer que eres un pecador perdido. Desde acá, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Y andas con un corazón así de oscuro, y quiere que tu corazón sea quebrantado, de tal forma que puedas entender lo que significa la cruz hasta este día, y entender que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, y entrar por la puerta estrecha que aún está abierta para salvación. Esa puerta se va a cerrar algún día. Cuando el tiempo de la gracia ya se termine, la puerta de la gracia también será cerrada. Aprovecha la oportunidad, ven a Cristo, acéptale como salvador personal, reconociendo que eres un pecador perdido, y serás feliz de hoy por toda una eternidad. Que Él te ayude y Él prospere su palabra. Amén. Amén. Con la ayuda del Señor vamos a continuar cantando una estrofa del himno número 46, perdón. Dice la segunda estrofa: aquel que peca muere, así Dios sentenció, mas Cristo por amor su propia vida dio, y quien en Cristo creerá, de vida eterna gozará, de vida eterna gozará. La segunda estrofa y el coro del himno número 46. Aquel que peca muere, así Dios sentenció, mas Cristo por amor su propia vida dio, y quien en Cristo crea, de vida eterna gozará, de vida eterna gozará. Con la ayuda del Señor vamos a leer
nuevamente en la Biblia, la palabra de Dios, una porción que encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, desde el versículo 13. Dice la escritura: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hasta aquí la lectura, esperando la bendición del Señor en esta noche con lo que ya hemos oído. Amén. Amén. Queremos darle las gracias por el tiempo que ha apartado para estar presente en este culto sencillo de predicación del Evangelio. El tema principal es el Señor Jesucristo, y el libro que leemos es la Biblia, la palabra verdadera y eterna de Dios. Un libro que no es como los demás libros. Alguien me decía que una persona que había pasado gran parte de su vida muy religiosa, muy devota de imágenes, debido a momentos adversos y tribulaciones en su familia, esta señora
comenzó a leer la Biblia en su casa. Pasado el tiempo, esta señora dejó que la palabra de Dios ocupara su corazón y ya no tenía ídolos en su casa. Llegó a entender que este libro es la palabra de Dios. Nadie le enseñó. Dios le habló por medio de su palabra. La Biblia es así. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Y cuando leemos las Escrituras, cuando usted lee las Escrituras, cuando dedica parte de su tiempo a la lectura de la palabra de Dios, usted va a encontrar la preciosa verdad que Dios le está hablando, le está buscando, le está enseñando, le está dirigiendo por este desierto hacia el camino que conduce a Él, el Señor Jesucristo. Dice la porción leída que nos relata momentos de aquel primer día cuando aquel que había sido crucificado, muerto en aquella cruz, su cuerpo bajado por aquellas manos piadosas, su cuerpo fue llevado al sepulcro, que fue cavado en una peña. Allí el cuerpo del Señor Jesucristo estuvo, como Él lo había dicho, por 3 días y 3 noches. Al cumplirse este tiempo, como lo decía las Escrituras, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. Era imposible que la muerte retuviese al Hijo de Dios. Su obra era morir en la cruz por el pecador, llevar sobre su cuerpo el castigo, el juicio de nuestros pecados, pero luego resucitar, resucitado. Él dejó el sepulcro al tercer día como lo había anunciado. Y amigos, apreciado oyente, el Señor ha resucitado verdaderamente. Su muerte, su sangre derramada ha obrado una salvación plena, eterna en favor del pecador. Pero su resurrección gloriosa, saber y disfrutar del Cristo que vive y que no volverá a morir, hace al creyente acreedor de una justificación de toda su vida íntegra. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, justificados por la fe. Ahora el creyente tiene paz para con Dios. El que fue muerto en la cruz ya no está allí. Él ha resucitado. Él vive en el poder de una vida indestructible. Estos dos que iban camino de Emaús, hemos leído, iban tristes. Iban tristes. Ellos pensaron que el que había sido muerto
era el que iba a redimir a Israel. Ellos estaban esperando que su situación nacional, que este pueblo que estaba sometido bajo el imperio romano, eso acabara. Ellos querían ahora no ser dominados, sino formar parte del reino para dominar. Estaban pensando lo que querían que sucediera bajo el cielo. Pero el Señor, Él vino fue para traer un reino inconmovible. No, Él no vino para traer una prosperidad material en su venida a las naciones. No, Él vino para mucho más que eso. Las personas hoy día que dicen, no tenemos nada, pero tenemos salud, que es lo más importante. Eso uno lo escucha decir diariamente. No tengo nada, pero tenemos salud, que es más importante. Nada, pero salud. Amigo, los israelitas esperaban, no salud, sino aquella gloria que habían tenido con los reyes David, Salomón. Aquella gloria no la obtuvieron. Pensaron que él era el que iba a redimir a Israel y estaban tristes. El Señor se acerca y ¿qué les dice? ¿Por qué están tristes? ¿Qué son estas cosas que ustedes están platicando? Estaban mirando las cosas solamente en el plano terrenal. Se habían desenfocado, no estaban mirando más allá, la eternidad. No estaban viendo lo que había logrado el Señor Jesucristo con su muerte en cruz. No estaban descubriendo el velo, la cortina hacia el más allá. ¿Cuánto afán hay en nuestras vidas diariamente? Todos perseguimos metas, es verdad. Todos tenemos proyectos, es cierto. Pero amigo, no mire eso en este momento. No mire lo que está bajo el cielo. No observe lo que está sucediendo a su alrededor. Mire lo que va a acontecer con su alma, con usted. Si permanece ignorando, echando a un lado la obra preciosa y grande que hizo Cristo en la cruz. Y mucho más, habiendo Él puesto su vida sobre la cruz a nuestro favor, 3 días después Él resucitó. Nuestro querido hermano ha hablado de la resurrección de Lázaro. Cuánto asombro, cuánta maravilla llegó a traer aquel milagro obrado por el poder del Señor. Estas personas estaban tristes y ellos, momentos, horas después, se dieron cuenta que el Señor, su maestro, aquel que había estado con ellos, aquel que ellos habían visto caminar por las aldeas, por los pueblos, por las ciudades de Israel, había resucitado verdaderamente. La tristeza ya no estaba, ya no había tristeza. Dice la porción más adelante, cuando el Señor se presenta a sus discípulos, dice que de gozo no lo podían creer. Ya no había un corazón inundado de tristeza. Había un corazón lleno de gozo al saber, al reconocer que aquel que había sido muerto en la cruz, ahora estaba resucitado. Y amigo, la resurrección del Señor nos habla que Dios aprobó la obra que hizo el Señor Jesucristo.
Hay una sola obra por medio de la cual Dios perdona al pecador que se arrepiente. No son por obras, es por una obra. No son por obras de amor, no son por obras de justicia, no son por obras de caridad que el ser humano alcanzará la salvación de su alma. Cuando el Señor Jesucristo resucita, Dios está confirmando, Dios está aprobando esa obra realizada por Cristo en la cruz, y es por medio de esa obra que Dios basa su justicia, su perdón y su gracia para favorecerle a usted en esta noche y darle el perdón de todos sus pecados. Estas personas, cuando escucharon al Señor, cuando escucharon su palabra, ellos que dijeron al final, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos citaba las Escrituras y nos hablaba en el camino? Amigos, le invitamos a usted a leer la Biblia, a comprobar que lo que se predica, lo que anunciamos es el mensaje fiel, es la palabra de Dios, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. No es el predicador, no son los predicadores, no es la palabra de Dios, la cual le hace bien y le conducirá a los pies del Señor Jesucristo para recibirle como Salvador personal. ¿Sí? Usted debe recibirle. Usted debe tomar una decisión en esta noche. Usted debe aceptar por la fe aquel que murió en la cruz. Lo hizo por usted, lo hizo por mí. Aquel que fue sepultado y que resucitó al tercer día, Dios le levantó de los muertos y su resurrección para nunca más morir, le garantiza a usted una salvación eterna. Dice la Escritura, Él puede salvar ahora perpetuamente a todo aquel que se acerque, viviendo siempre para interceder por ellos, por el que cree. Su salvación no la perderá jamás, porque el que vive, el que estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos ahora, es el que garantiza, es el fiador, es el que le sostendrá a usted desde este momento hasta el día en que se encuentre con Él juntamente en la gloria. Amigo, Cristo ha resucitado. No es un Cristo débil, no es un Cristo muerto, no es un Cristo que está allí sujeto al madero todavía, no. Y amigo, qué valor para el creyente saber que junto al creyente, junto a los creyentes, camina y está aquel que ha resucitado. Nunca le dejará, nunca nos dejará, ni nos abandonará. Que el Señor le ayude y que Él haga prosperar su palabra en nuestros corazones. Amén. Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias te damos, oh Dios, por el valor de la sangre preciosa de tu Hijo, que nos limpia de todo pecado y limpia aún hoy al pecador arrepentido que pone su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Gracias te damos, oh Dios amado, porque aquel que vino a buscar y salvar lo que se había perdido, Él tuvo compasión de nosotros. Él fue a la cruz, no solo dio su vida, sino que también resucitó, volvió a tomarla para nunca más morir. Te alabamos, oh Dios amado, por tu palabra. Gracias te damos, oh Dios, por el mensaje que se ha predicado en esta noche. Ponemos delante de ti la vida de cada uno de los presentes, muy especialmente de aquellos que aún no son salvos. Al salir de este lugar, llévanos con todo bien de regreso a nuestros hogares y recibe las gracias por el culto en esta noche.
Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar una estrofa del himno 347. Dice la tercera estrofa: la muerte ya venció, Cristo el Señor, la salvación nos dio el Redentor. Desde la tumba subió, sí triunfante Él resucitó, para siempre ya dominio sobre el mal, con los santos tienen gloria celestial. Triunfó, triunfó, aleluya, Él triunfó. El himno 347, solamente la tercera estrofa y el coro. La muerte ya venció, Cristo el Señor, la salvación nos dio el Redentor. En la tumba si triunfante Él resucitó, para siempre ya dominio sobre el mal, con los santos tiene gloria celestial, triunfó.